Muy buenas tardes. Hoy vamos a compartir otra vez más sobre esta serie de testigos de resurrección. La semana pasada vimos a dos hermanas que vieron y fueron testigos de un milagro asombroso de la resurrección de su hermano Lázaro. Cientos de personas vieron esa resurrección y millones de personas hoy saboreamos ese milagro de que Dios ha resucitado nuestras vidas, ha hecho que nuestros espíritus puedan llegar a conocer a Dios. Ese es el mayor testimonio que podemos dar, que nosotros somos realmente testigos de nuestra propia resurrección y la que hemos visto en muchos de los demás. Vimos el primer relato de la resurrección de Jesús resucitando a Lázaro y ahora vamos a hacer el segundo sobre un hijo único de una madre que no solamente era madre sino que había quedado viuda. Estamos hablando del relato en Lucas capítulo 7 versículos del 11 al 17 en la ciudad de Naín, muy cerca, en las orillas del monte Tabor, al lado de una ciudad que se llamaba Sunem. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y le dio a su mujer, lo dio a su madre, perdón. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Es una historia hermosa, preciosa, una madre llorando que ahora se encuentra bajo el privilegio de encontrar a su hijo que ha sido resucitado. Hay dos cosas que quiero compartirles aquí, primero en este relato, y es que en este relato, en la puerta de la ciudad de Naín, se juntan dos multitudes. Ahí vemos cómo hay una multitud de personas que siguen a Jesús y hay una multitud de personas que siguen al féretro, que siguen a un muerto, que están en la actividad de enterrar a una persona que ha fallecido, un muchacho joven de una madre que es viuda y que además este es su único hijo, su hijo único. Todos podemos ver esa condición de dolor. Una madre que está perdiendo un hijo, pero que anteriormente ha perdido a su propio esposo. Por tanto, estamos ante un caso aterrador de una persona sola, más en aquellos tiempos donde todas estas vidas eran afectadas. No podría trabajar, no podría ser mantenida, por tanto, lo único que venía a esta mujer era la mendicidad, no había otra manera. Aquí vemos cómo lo sobrenatural de Dios aparece en los lugares más inesperados. Los milagros de Dios a veces suceden en los tiempos más inesperados, los más difíciles. Estos días podíamos compartir juntos ese relato donde Dios vino a hablar a una mujer samaritana para expresarle un manto de bendición, un manto de gracia, de perdón, de misericordia, de forma inesperada. Y así es. Estos son tiempos de días inesperados, fuera de lo usual, fuera de las cosas que suceden. Aquí pasó igual. Dos multitudes. Aquí tenemos una multitud que está llorando, que está lamentándose, que siguen a un muerto. Es una multitud de alguien que está llorando no solamente por una pérdida, sino por el estilo de vida que le va a quedar en los próximos tiempos, que vive bajo la maldición y la amenaza de la muerte y bajo el dolor de lo que significa estar fuera de lo que es la garantía de la gracia. Esta multitud revela la vida espiritual de los hombres, el estado de los hombres sin Dios, sin esperanza, sin resurrección, sin vida de Dios. Es una constante multitud llena de dolor, llena de pecado y viviendo las consecuencias del vacío de sus vidas espirituales. Es una multitud llorando sin soluciones, sin compasión, todo el tiempo siguiendo un rito y en un cortejo de vida sin Dios. Esa es la primera representación de esa multitud. Una
multitud de una viuda, porque la religión es así, es una viuda sin esposo, es una mujer sin haber encontrado a Dios, es una casa con hijos que mueren por el resultado de que nada de esa religión emana vida. Es una viuda que no encuentra respuestas para sus generaciones. Es una multitud de personas que solo lloran, que se lamentan, pero que incluso viven bajo el contrato de la religión, porque la religión contrataba personas para que llorasen. Y así se vive. Hay una realidad de muchas personas que viven bajo la esfera de una religión que les ofrece consuelo por un momento, que les ofrece esperanza por un día, por una situación, pero que no tiene para ellos una solución permanente, solamente son pequeñas situaciones. Este féretro es el féretro de una vida sin propósito, sin provisión, es una vida con ruina. Esta es la multitud que sigue a un muerto, es la multitud que sigue a la muerte. Un féretro que ha sido golpeado por el efecto de la religión, que no ofrece vida al ser humano. Muchas personas han accedido a Dios a través de la religión, piensan llegar a Dios a través de esta multitud de personas que siguen un ritual y un rito, que son contratados en una forma de vivir, pero que no viven bajo la esperanza. Una mujer que le venía una vida sin futuro, sin nada, sin salidas. Una religión que no da salidas a la gente. Una religión que simplemente te dice, bueno, está bien, confía, cree. Tiene bonitas palabras, pero no ofrece soluciones. La religión siempre ha dejado al hombre siguiendo muertos. Porque la religión es eso, es una procesión de gente que sigue a generaciones de hijos, de mujeres, de personas, de vidas que están muertos. Porque el que no conoce a Dios está muerto para Dios. El que no ha tenido una vida con Dios puede tener rituales y religión, pero no tiene una vida de Dios. No hay vida en sí mismo, solamente es un mensaje que te hace pensar que cumpliendo ciertos requisitos o ritos puedes acceder a un poco de cierto consuelo, pero no eres consolado. La religión no tiene esposo, nunca Dios se casa con la religión, nunca Dios le ofrece a su hijo la esposa de la religión, nunca, nunca. Dios le ofrece a su hijo otra cosa. La esposa de su hijo es la iglesia, no es la religión. Son los que han sido consagrados, son los que han sido lavados, son aquellos que han sido vencedores de la muerte a través del mensaje de Jesús. Pensaba mucho en este sentido de una mujer viuda y de una persona que ahora no solamente queda viuda, sino que queda sin su hijo, sin su primogénito, su único hijo. Y cómo no hay consuelo para ella y no para de llorar. Y hay un cortejo de profesionales, plañideras del llanto, que no tienen nada que decir. No tiene hijo, no tenía esposo y no tiene consuelo. Porque la religión nunca ofrece consuelo al ser humano. Te puede envolver con una cierta situación, con una cierta palabras bonitas, con una situación simplemente que te envuelva en una falsedad emocional, pero no te hace que cambies el llanto, el lloro en alegría. Ese fue el llanto de María, ese fue el llanto de Marta, un llanto de una procesión de personas que estaban heridas, llorando. Había muerto lo que amaban. Hay una multitud de personas y hay mucha gente en ese pueblo que ha salido en esa procesión. Nadie a la mujer le ofreció ningún tipo de salidas y nadie a esa mujer le ofreció una oportunidad para desahogar su consuelo. Nadie. Y de repente aparece el Cristo, el Mesías, Jesús, con una procesión de seguidores, porque esta es una multitud y una procesión distinta. Esta es una multitud diferente. Aquí vienen gozosos, con esperanza. Acaban de ver la sanidad de
de un romano con su familia, han visto el regalo de Dios, han visto la sanidad de un sirviente que amaban y que de repente Dios lo restaura, han visto la vida de Dios, lo que provee, han sido alimentados, han visto sus señales, han recibido la vida, ahora le siguen porque a Jesús le siguen los resucitados, como le siguió Lázaro, a él le siguen los que tienen la vida de Dios. Es una procesión de vivos siguiendo al vivo, al que da la vida. Antes era una procesión de muerte siguiendo a un muerto. Esta es la gran diferencia de estas dos multitudes. Hay una multitud de gente que sigue a un hombre que ha muerto. La religión siempre es una multitud llevando féretros, vidas sin vida, descendencias que caen una tras otra, hijos que no quieren llegar a Dios, no escuchan, no desean el mensaje que les ofrece el espíritu religioso, no quieren aceptar sus normas, sus preceptos, sus ritos, se han cansado de eso. Hay una generación muerta que ya no sigue la religión. Hoy físicamente lo vemos igual, incluso en el ámbito espiritual se ve igual. La religión se ha quedado sin hijos, sin jóvenes, sin personas, porque nadie quiere seguir llorando un muerto, ni nadie quiere seguir viviendo siguiendo muertos. Aquellos que la siguieron como en aquellos días puede ser que seguían porque eran pagados, se habían hecho profesionales del asunto. Pero ahora tenemos una procesión de gente con vida, gozosa. Aquí se junta el llanto con la alegría. Aquí se junta el llanto con la esperanza. Se junta la muerte con el resucitado. Y cuando de repente a la religión y a la multitud que está muerta llega el resucitado, algo va a suceder. Lo sobrenatural aparece inesperadamente y algo va a pasar. Jesús se rodeó de personas llenos de vida, porque lo que producían era vida en aquellos que estaban con él. Aquí hay un contraste en estas dos multitudes. Ahora Jesús para y desea darle compasión a esa mujer, y tuvo compasión de ella. Ahora hay que darle algo a los que lloran. Y esto es precioso, porque ahora para de reír y de gozarse para establecer que quiere hacer algo con esta multitud, quiere hacer algo con los que siguen al muerto, quiere hacer algo en el muerto para que cambie esa multitud. Él ahora desea cambiar y quiere hacer algo muy importante, es que es importante que si tú estás en Dios te des cuenta que también tienes que tener compasión de los que no tienen tu vida. Ahora Dios quiere hacerle ver a su multitud, a su iglesia, a su pueblo, mira dónde estamos, mira lo que ves, mira la muerte alrededor. Hoy vivimos esto. Mira, iglesia, la muerte a tu alrededor. No puedes cegarte por tu alegría, por tu vida. No puedes quedar ajeno a lo que se está viviendo hoy. Jesús vino a hacer un cambio en esa multitud y paró de reír y paró de gozarse y paró de alabar a Dios por lo que estaba pasando para decidir darle consuelo a una multitud que no lo tenía, a una madre, al espíritu de una madre que había perdido su generación y había perdido su esposo, al espíritu religioso, a ese féretro que revela todo lo que la religión ha producido en muchas personas, gente que está cansada de la ceremonia. No se puede sanar al religioso, y Jesús lo sabía. No podemos hacer que el religioso cambie. No se puede llegar y decirle a la mujer, bueno, venga, anímate, total, el Señor tiene para ti una esperanza. Esa procesión de muerto necesitaba un cambio. Esa procesión necesitaba no mezclar a las multitudes, necesitaba resurrección. Hoy nuestra sociedad necesita resurrección. Por eso, otra vez más, en este tiempo, a veces tenemos que esperar que muchas cosas sucedan, porque no se está esperando sanar al muerto, hay que resucitar al muerto. No se trata de sanar a una persona, de vestirla bonito para que se vea bien, hay que sanar el alma del ser humano, resucitar el alma del ser humano. Había que resucitar esa procesión de personas. La religión
No sabe alimentar a viudas, la religión no sabe, deja a muchas personas sin sustento, sin esperanza. La religión puede hacerte que asistas, que cumplas, que hagas, pero no tiene una satisfacción para dar. Las viudas en aquellos días, aun cuando tuviesen o no tuviesen, eran obligadas, entre comillas, a ir al templo a traer su ofrenda, porque lo que le interesaba a aquellos hombres de la religión, a aquellos profesionales de la religión, es que muchas personas, aunque no sean satisfechas en su corazón, sí vayan al templo a entregar lo que tienen. Y a veces este es un relato que nos revela también nuestras propias vidas, como a veces hemos pasado del interés realmente que Dios tiene por las personas para que la gente cumpla sus ritos. Y Dios se detiene y dice, para mí lo importante hoy no es que tú cumplas el sábado y que tú cumplas los preceptos y las señales, sino es que tú seas una persona nueva, tú nazcas de nuevo, tú tengas una resurrección. Esto lo hagas por el producto, por la consecuencia de tu vida y no por las decisiones religiosas que te llevan a cumplir rituales. Las viudas no eran atendidas por la religión, las viudas eran exigidas por la religión. Nadie se había acercado ahí para consolar a esa mujer. Y aquí, precioso, que se acercó Jesús y se compadeció de ella. Jesús tuvo compasión de esa mujer, de la vida de esa mujer, de cómo había perdido el linaje esa mujer, cómo había perdido el esposo esa mujer, la doble desgracia, y cómo le venía una vida sin sustento, sin bendición, sin provisión. Puede ser que tú estés feliz porque eres hijo de Dios. Puede ser que estés viviendo una oportunidad preciosa de ser un hijo de Dios. Puede ser que vivas una historia romántica con Dios. Puede ser que estés en esa procesión de gente que está gozándose con el Señor. Es maravilloso. Hoy decíamos en la alabanza y esta mañana en la oración, estamos capacitados para adorarte, físicamente lo estamos sanos, puede ser que tengamos achaque, pero estamos sanos anímicamente porque nos has sanado nuestro dolor, nuestros pasados, estamos también espiritualmente sanos, aptos, porque a través de tu resurrección fluye un manantial de vida, hemos bebido del agua de la vida, somos aptos para alabar a Dios, estamos en un gozo perpetuo de bendición por estar con Dios, pero hay un momento que las procesiones de Jesús también se paran para atender las multitudes que vienen. La compasión divina fue antes del poder divino. Hubo un acto de poder que iba a ser manifiesto, pero antes del poder divino, del poder sobrenatural de Dios, hubo una compasión sobrenatural. Es esa compasión de Dios por las personas que están en la procesión de la muerte. La compasión no es una preocupación o una amabilidad. No se trata de ser amables y de preocuparte. Ay, ¿qué tal, mi hermanito? ¿Qué tal, cómo estás? No, se trata de una acción para cambiar la realidad de alguien. Jesús vino a cambiar una realidad, no traer ánimo ni un poquito de alegría o esperanza a la mujer. ¿Quién puede consolar a alguien que ha visto la muerte a su lado? No puede. Por tanto, esto es una realidad. Vivimos ante la realidad de personas que no pueden ser consoladas si no es que algo sucede, si no es que Dios establece algo en sus vidas. Si no hay un cambio, si no hay una resurrección, ¿quién puede consolar a esa viuda? Si Dios no lo resucita, ¿qué consuelo puede tener? La compasión es tu dolor en mi corazón. El dolor de las personas es el dolor de ellos, pero ese dolor es también mi dolor. La compasión es tu dolor, el dolor de esas personas en mi corazón. Eso es compasión. Es el llanto que viene a recordarnos la realidad que las personas viven. Porque una cosa es, pues muy bonito, y otra cosa son realidades. Estos días compartía con una persona y le decía, mira, si tú quieres ayudar, es bueno que tú sepas la realidad que se vive. La música no del telediario, sino la música de la realidad que se vive allá afuera. No lo que me cuentan en la televisión, ni los políticos, ni la gente. No los coches que se han comprado los futbolistas, qué coche más grande y qué bonito lo que tienen. No, la realidad, porque mucha gente vive fuera de realidad. Y a veces el mundo de Dios vive a veces fuera de realidad. Por cuando tú te gozas, tienes que aprender a ver cuántos otros están
pasando un momento muy complicado. El llanto viene por recordar la realidad y la resurrección viene a traer un cambio. La religión pierde esposos, la religión pierde hijos, la religión pierde oportunidades de que la gente progrese y Jesús ha venido a cambiar eso. Vamos a hacer un cambio aquí. La resurrección vino a paralizar la procesión. Me encanta cuando Él tocó el féretro, de repente la procesión se paró. Cuando Dios viene a intervenir, la muerte se para. La maldad, el dolor, la procesión se para. Qué curioso, en Semana Santa, cuánto se habla de la muerte, cuántas procesiones de muerte hay. Y Dios ha venido a parar la procesión de la muerte, literal. Por 2 años en esta nación ya no va a haber procesiones de muerte. Ha venido a parar la procesión, ha venido a parar el rito, ha venido a decir, no, yo he venido para dar vida, porque, amado, la multitud sigue llorando a los difuntos y no tienen capacidad para hacer fiesta. Y Dios ha venido a cambiar a la multitud de lugar. Tú estás en la multitud de la muerte, ven ahora la multitud de la vida. Vamos a hacer de esta multitud un cambio. No nos mezclemos para que parezca mitad vida, mitad muerte. No seamos una religión que parece que porque hacemos cosas bonitas parece que Dios está con nosotros. No. El cambio tiene que ser radical. Es un cambio de cera. Has pasado de muerte a vida. Has cambiado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Has cambiado de profesión. Eso es lo que Él vino a hacer. Parar la procesión de la muerte, decirle a la muerte, yo voy a ser tu muerte para trasladarte al reino de la luz, donde fuimos resucitados, donde siempre hay una expectativa de milagros, donde siempre hay un corazón, donde si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer otra vez. Y si ha resucitado a un hombre, lo volverá a hacer. Y si resucitó hijos, lo volverá a hacer. Y si resucitó a hijos de viudas, volverá a resucitarlo. Si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Fuimos resucitados. Y esa resurrección trajo una expectativa de vida a nosotros. Y Él quiere volver a hacerlo. La primera cosa muy importante es que tienes que cambiar de profesión. Tienes que unirte al lado de la procesión de la vida. Y tienes que permitir que Jesús venga a tu vida. No para que entres en una mezcla, no para que recibas una palmadita de Jesús, sino para que tú en tu vida personal recibas una vida nueva. Porque hay muchas cosas que ya no satisfacen. El muerto puede ser pellizcado, pero no recibe la vida. El muerto y la mujer puede ser consolada, pero nadie le da la vida al niño que ha muerto. Pero de repente Jesús viene para intervenir y traer vida, para establecer en medio de nosotros la vida de Dios. Y de repente cambiamos. Hay una frase muy preciosa aquí, cuando Jesús viene a compadecerse, viene a traerle consolación, le dijo, no llores. Yo digo, esto es un gran imperativo, no llores. ¿Cómo se le puede decir a una persona que está en un proceso de dolor, no llores? Eso es casi de alguna forma cruel. Porque alguien que está llorando por un hijo muerto no puede decirle no llore. Al contrario, eso dice, déjalo que llore porque así se desahoga. Gran parte de la historia consiste en eso. Bueno, así se desahoga, así pues la persona deja de tener de tener su dolor y poder hacer que de alguna forma se pueda pueda sacar todo lo que está dentro de ella. Así lo hacemos, así lo aconsejamos. A veces algo trágico sucede y anhelamos que las personas hagan una pausa y se unan contigo. Eso es lo que normalmente queremos. Siempre anhelamos que el llanto de otros satisfaga el mío. Pero nunca a nadie le dices deja de llorar. Y de repente Jesús dije, no llores. Esto es un imperativo. Le dijo, no. Yo soy el varón de dolores que vine a quitar el pecado del mundo. Jesús le dijo, quiero que sepas que yo sé cómo es tu llanto. Y yo conozco ese llanto y yo sé cómo se puede consolar. Es extraño llamar a alguien que no llore. El pecado ha hecho llorar a mucha gente. Es extraño que la gente no llore porque muchos han venido a no ser consolados en este tiempo. La vida está llena de mucho desconsuelo. La vida está llena de muchas personas que no ofrecen soluciones, que simplemente hacen llorar cuando te dicen no se puede, sí, está todo el fin, quedan 3 días, ya pasó, te despidieron, tu hijo está muy mal, esto no se puede solucionar. Hay un desconsuelo inmenso. Pero amado, hay algo muy hermoso. La viuda no fue consolada
porque Dios no quería solamente el consuelo, quería transformar su dolor, su aflicción, en un manto de alegría. Ese es el poder de la resurrección, que Dios va directamente al muerto, que es la causa del dolor de esa madre, para traer una solución. Eso es lo que Cristo viene a tocar el espíritu muerto, a tocar lo que está muerto en ti y darle vida nuevamente, producir en ti vida de Dios. No es solamente una situación anímica o emocional, no es solamente una palmadita en la espalda, confía, cree, sino hacer posible que lo que produce el dolor sea cambiado, sea transformado. Dios pone un enfoque no solamente en la consecuencia o en lo que es tu estado anímico, Él viene a cambiar para que el muerto resucite. La vida de Dios viene a establecer un espíritu fresco, limpio, recto en tu vida. Él viene a hacerte una persona diferente delante de Dios. Él viene a transformarte. Él viene a devolverte la vida a través de su espíritu. Vivir para Dios es una de las grandes satisfacciones de esta vida, porque no solamente nos hace terrenales, sino nos hace eternos. El cambio de la multitud no lo producen los llantos de la gente. Los cambios en la multitud que llora los produce la resurrección de Dios en la gente. Los cambios se producen cuando Dios viene a intervenir y resucitar a los hombres. Así vienen los cambios. Los cambios no vienen porque simplemente hagamos un poco de fiesta. Los cambios no vienen porque des palmaditas a la gente. Los cambios vienen cuando Dios viene a resucitar el corazón de las personas, a venir a tomar un cambio total, en una transformación total del corazón del hombre. Los cambios vienen cuando Dios viene a atacar la muerte y a producir vida donde había muerte, y donde había dolor, y donde había inseguridad, y donde había guerra, y donde había pleito. Él viene a traer una profunda transformación. Los pleitos van a seguir en los seres humanos, porque estamos ligados a esta mente y esta naturaleza mala, de mala intención. Por eso Dios no viene a solucionar pleitos. Dios no viene a solucionar problemas. Dios viene a transformar el corazón del hombre y los problemas van a desvanecerse. Si Dios cambia tu corazón y dejas de odiar, empezarás a amar. Y si Dios cambia tu corazón, en vez de ser un hombre que tienes resentimiento, empezarás a perdonar. Entonces hay un cambio que viene a transformar el corazón de los hombres. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué hizo cambiar una multitud de personas que lloraban al muerto? La resurrección. Él fue directamente a la base del problema. Algo muy hermoso es que si Dios permite que dejes de llorar hoy, no es para que mañana sigas llorando. Eso es un pequeño consuelo. Dios viene a dejar que dejes de llorar hoy para que mañana sigas dejando de llorar. Es un cambio para que todos los días tu vida no esté consumida por el llanto y el dolor y el sufrimiento. La resurrección le ha dado a Jesús el poder sobre el dolor, sobre el sufrimiento. La resurrección atacó el dolor y el sufrimiento de la gente. Vino a constatar más claramente que Dios vino a cambiar, a transformar, a establecer vida donde no había nada. Él vino a soplar, soplo de Dios en huesos secos y muertos. Él vino a mandar que dejes de llorar. ¿Y tú sabes por qué Dios vino a mandar que dejes de llorar? De dicho, parecía cruel decirle a alguien eso. Porque, amado, cuando Dios te dice que no llores, es porque Dios va a hacer algo. Amado, cuando Dios te llama a que no llores, es porque está dispuesto a consolarte. Cuando Dios te dice no llores, es porque el milagro está muy cerca. Cuando Dios te dice seca tus lágrimas, no llores más, yo estoy aquí. Yo he venido para traeros palabras y palabras de vida eterna. Si un día a ti Dios te dice no llores y te manda imperativamente que no lo hagas, es porque Dios ha decidido intervenir en tu realidad. Cuando Dios viene sobrenaturalmente a una vida, a una casa, en todo, entonces inesperadamente el milagro va a venir. Hay momentos que Dios te permite que sigas llorando,
porque todavía no es el tiempo que Él intervenga. Pero llegará un día donde Dios te diga, no llores. En ese mismo instante, ten por seguro que Jehová tu Dios va a intervenir en tu vida. Hay momentos que estás tan desconsolado viviendo lo que has vivido, y en medio de ese dolor y sufrimiento recibes esa plena bendición de Dios, del gozo y la alegría en medio de la adversidad, y Dios te llena de una fe porque te das cuenta que Dios ha decidido intervenir. Hay algo muy hermoso, es que Dios casi siempre que interviene, vamos a decir casi siempre porque no podemos poner formato a Dios en todo lo que Él hace, pero casi siempre que Dios interviene, acaba siempre, primeramente, advirtiéndote que lo va a hacer. Así fue así. No llores. ¿Sabes por qué no llores? Porque yo voy a intervenir. Él fue directamente al hijo. No fue a consolar a la mujer solamente y a tener compasión para dejarle de llorar un ratito y que llorase mañana. Él dijo, voy a intervenir para que tu consuelo sea total. Amado, hay dos multitudes y hay una persona que llora y Dios quiere intervenir para cambiar totalmente esa multitud. Dios ha venido a quitar las telarañas del corazón de los hombres. Dios ha venido a quitar las telarañas del espíritu, porque el espíritu del hombre sin Dios está completamente muerto, está en un sarcófago muerto, es un hombre muerto sin Dios. Esa es la religión, son hombres muertos sin Dios, sus espíritus están muertos sin Dios. Y Dios viene a decir, voy a dar vida a ese corazón y a ese ser. La tercera cosa que te quiero decir es que aquí se encontraron en dos multitudes, dos hijos, primogénitos y unigénitos. Un hijo primogénito y un hijo unigénito. Jesús es un primogénito unigénito. Y este muchacho era un hijo primogénito y unigénito. Se juntaron dos. Y es maravilloso, porque es una revelación de cómo Dios conoce y sabe muy bien del sufrimiento de perder lo único, lo unigénito y lo primogénito. Dios sabe muy bien que la primicia, cuando es arrebatada, produce un gran dolor. Y algo muy interesante que quiero enseñarles aquí es que Dios vino enviando a su Hijo unigénito y primogénito a satisfacer la demanda de la primogenitura. Miren, en el Antiguo Testamento el primogénito, y si encima era único, tenía un don especial y observaba una bendición especial. Había bendición de la primogenitura y había bendición por ser hijo, el primero de todos. Usted sabe bien la batalla entre Jacob y Esaú por esta causa. En medio de toda esta situación y en medio de todo este dolor que se sufre cuando Jacob y Esaú están discutiendo, se intenta ver la fórmula de cómo hacer que una primogenitura pasara al otro. Y eso produjo un conflicto por años. Simplemente por una bendición, no. Es que el poder de la ofrenda del primogénito y la bendición de la primogenitura desata un enorme poder de restauración y restitución. Dios estableció una ley que todo primogénito era exigido para ser de Dios. Y en medio de ese tiempo hubo leyes que establecían que cada primogénito iba a ser para Dios, incluidos los animales mismos. Así que Dios estableció un principio de la primogenitura y un principio de lo que significaba la ofrenda del primogénito. La ofrenda del primogénito en los días de Abraham, cuando tuvo que ofrecer a Isaac, y Dios lo detuvo, no era porque Dios quería que matara al hijo, sino porque Dios quería que Abraham entendiese qué ocupaba lo primero en su corazón. La religión tiene un problema, es que Dios no ocupa el primer lugar en el corazón. Y como no ocupa el primer lugar en el corazón, obtiene la maldición de no entregar lo que ocupa el lugar. El religioso no tiene un concepto de Dios. Cree conocer a Dios y cree saber de Dios, pero Dios no ocupa su lugar y por eso Dios no es lo primero en sus vidas. La primogenitura no se establece y no hay bendición por ser lo primero. No entiende la primicia, no entiende el concepto de ser prioritario con Dios. Pero Jesús estableció primogenitura y Él es el primogénito enviado como primogénito y unigénito para satisfacer la demanda de la primogenitura de Dios. Esto es una tremenda lección porque el poder redentor que surge de la ofrenda del primogénito es una resurrección maravillosa. Entregarle a Dios tu primogénito para servirle como lo hizo Ana trajo un enorme poder de redención a un pueblo completo llamado Israel que estaba en delitos y pecados. Trajo una savia, una nueva dimensión
de gracia de Dios en un pueblo que estaba en ocaso total. Y a través de esa bendición de un primogénito entregado, muchos fueron bendecidos. El primogénito del Padre, el unigénito del Padre vino a entregarse para traer una redención a tanto primogénito que la religión le ha cortado a Dios. Escucha esto, por favor, porque la religión nunca ha sido capaz de entregarle a Dios lo primero. Dios no es el primero es el hombre, primero son nuestros ritos, nuestras causas, los nuestros. Dios nunca ha sido el hombre, el primero para el hombre religioso, nunca lo ha sido. De repente Jesús envía lo primogénito, lo unigénito, para satisfacer la demanda que la tierra tenía que haberle ofrecido a Dios. Resucitar lo primogénito a través de entregar lo primogénito, entregando lo primero y lo unigénito para ofrecer bendición a lo primogénito. Jesús sabía lo que la religión exigía, y la religión siempre ha exigido mucho, siempre ha exigido mucho, y mucho de lo que nunca ha sido capaz de dar. Y así hace la religión, exige lo máximo, pero nunca ha dado lo máximo. Exige lo primero, pero nunca dio lo primero. Exige que tú seas, que tú des, que tú hagas, que tú pongas, que tú te des, pero nunca el religioso le ha dado a Dios lo mejor ni lo primero en su vida. Dios es solamente un factor, nada más, y casi siempre multiplicador de lo que tú quieres, pero no ha habido nada más. Entiende esto, por favor, porque en el momento que Dios manda al Hijo, lo que vino fue a traer resurrección en la primogenitura. La religión exterminó, mata lo primogénito. La religión se encontró con un primogénito muerto, y la multitud de la vida de la Iglesia de Dios se encuentra con un primogénito muerto y resucitado para traer vida a la bendición de lo primero. Por eso en la Iglesia de Jesucristo no solamente se estableció el señorío de Cristo, sino el lugar que Cristo ocuparía en el corazón de los hombres. Por eso el nuevo pacto viene no solamente a traer a Cristo, sino a traer el señorío de Cristo. Por tanto, Jesús como Hijo dio una ofrenda. Él fue una ofrenda por todo lo que la tierra nunca le había ofrecido al cielo. Jesús es la primicia de Dios para que en esa ofrenda como hombres, dado como primogénito, tuviese un sacrificio que trajese redención y sanidad a la tierra entera. La demanda de Dios, la paga del pecado es muerte, se cumplió en Cristo, pero la demanda de Dios de la primogenitura se cumplió también en Cristo. Por tanto, no fue solamente el sacrificio de Jesús, sino fue el sacrificio de un primogénito y el sacrificio de un unigénito. Se unen estos elementos tan importantes para la redención, para una gracia sobrenatural que viene. El regalo es una ofrenda de unigénito, y el regalo de Dios a su unigénito entregado fue la iglesia. Por eso le entregó la iglesia, porque es lo que salió de su costado. La bendición del unigénito trajo como regalo una iglesia doxa, maravillosa, una esposa preciosa, la esposa que le fue negada al hijo cuando estaba muerto en la religión. Ese hijo único, muerto bajo la esfera de la religión. La resurrección es un regalo de Dios al hombre por tantas multitudes de hombres y mujeres que nunca han entregado nada a Dios. No le han entregado su primicia, no le han entregado su primogénito, no le han entregado su prioridad a Dios. Este es el efecto más maravilloso de esa corte de hombres que seguían a Jesús. Hombres que estaban dispuestos a dejarlo todo porque Dios era el primero, era su Señor. Y Jesús quiso decirle a esta multitud: ustedes generan constantemente muertos a su alrededor porque ustedes a Dios le han escatimado lo mejor de su propio ser. Y por eso la vida no fluye de su propio interior. Jesús es un sacrificio, número uno, es un sacrificio de primogenitura y es un sacrificio de unigénito, de único. Hay un legado de Dios para que nosotros seamos transformados en una procesión de gente que hemos puesto a Dios como primero en nuestras vidas. Qué maravilloso que haya una redención de la primogenitura, que haya una redención de la bendición del primogénito, que haya una redención de la bendición por ofrecer un primogénito para salvar lo primogénito. Cuarta cosa, termino con esto. Jesús rompió reglas. En ese milagro rompió reglas. Porque Jesús ha venido lamentablemente a lo que el hombre no pensaba que venía,
a romper el espíritu religioso de los ritos y las reglas, las tradiciones. Hoy en el devocional que mandamos a la congregación, que hacemos todos los días, hablé sobre el Sabbat y cómo Dios, a través de aquel paralítico en Betesda, tuvo que romper una vez más el espíritu religioso que estaba tras el Sabbat, porque el Sabbat representaba el día para Dios, una señal de que el día también era para Dios, pero habían convertido el Sabbat en un montón de reglas, a veces necias y estúpidas, que no llevaban al hombre a buscar a Dios, sino al contrario, a ofrecer a Dios un sacrificio que no era voluntario, sino que era obligado, y entonces le pusieron tensión y esclavitud a un paralítico que había sido liberado y volvió otra vez a sentir que la religión prefería que el hombre fuera paralítico en vez de gozarse que había sido sano. De la misma forma, en todas las cosas que Jesús hizo, vino a quebrar. Por ejemplo, el Sabbat fue realmente roto en las reglas. Por ejemplo, la ley nazarea. Él, cuando tocó el féretro, la caja, el ataúd que lo llevaba, cuando lo tocó estaba infringiendo las leyes. Ningún rabí tocaba un muerto, ningún nazareo como era Jesús, dedicado desde niño, tocaba a un muerto. Ninguno, absolutamente ninguno. Era increíble. La purificación es un elemento que Jesús en muchos momentos transgredió por causa del propósito, por encima del rito de la ley. Los samaritanos, lo que Jesús hizo con ese samaritano, eso transgrede profundamente la ley de los hombres. Por eso la religión ha estipulado preceptos, ritos y leyes que en vez de acercar a los hombres a Dios, los han separado. ¿Qué rabí, qué hombre de ley, qué hombre de Dios podía acercarse a ese difunto? Nadie. Ellos mismos habían establecido unas leyes que separaban a los hombres de Dios. El que venía a dar respuestas no podía darlas porque habían sido separados. ¡Qué dolor! Ningún hombre de ley podía acercarse a ese hombre porque habían separado, los habían con sus ritos separado, no podían dar soluciones. Jesús separó y no tuvo problemas. Él no tuvo problema en tocar el féretro, él no tuvo problema en quitar la losa que las leyes y los ritos habían puesto sobre el corazón de los hombres, que habían hecho que en vez de acercarse la gente a Dios, se alejaban de Dios. Tocó tradiciones porque ya no poseían sentido, habían pasado a ser simplemente tradiciones sin ningún tipo de sentidos. Él representó a esa casa, a esa iglesia de Jesucristo, que somos usted y yo, que hemos vivido la vida y que no podemos estar esclavizados por muchas tradiciones que se han establecido. Aún la iglesia de Jesucristo ha establecido tradiciones que se mantienen como una ley y un precepto que a veces son más fuertes y más rígidos que la misma palabra de Dios. Yo no he sido católico nunca, pero yo puedo ver, mi esposa me ha contado que en la misma ley de la Iglesia Católica rige más la tradición que la misma palabra de Dios. Y hay preceptos y leyes que son más fuertes que la misma palabra de Dios. Así fue con los saduceos, con los fariseos. Vuestras propias leyes han infringido, han roto el espíritu de la ley. Y así es. Por eso Jesús no le dio problema. Se contaminó para salvarnos. Se hizo pecado para perdonarnos. Se hizo hombre para rescatarnos. No le importó. No le importó. Se contaminó a sí mismo para que nosotros dejásemos de llorar. No le importó tocar el féretro, porque lo importante no era saltarse una ley de purificación de los nazareos y de los judíos. Lo importante era resucitar a esa persona. La importancia de que la esencia es el hombre y no los rituales de los hombres. Por eso Él es un resucitador. Él vino a resucitar, porque en la resurrección muchos campos que no florecían empezaron a producir, empezaron a ser bendecidos. La primera cosa muy importante es que se saltó reglas, que lo que venían era poner esclavitud y no a liberar a los hombres. La segunda cosa, este es un milagro muy asombroso, porque esa mujer no tuvo fe, esa mujer no pidió, esa mujer no vino, no se puso a los pies, no pidió nada, no demostró nada. O sea, es un milagro donde nadie pidió, solamente fue Jesús conmovido por el llanto, porque es la conmoción del llanto
del religioso, es el llanto del hombre acongojado que no sabe cómo salir de su estado y su situación. Uno de los trabajos más poderosos de Dios es que Él hace más cosas que las que nosotros hemos pedido que Él haga. Él trabaja mucho más de lo que nosotros hemos pedido o buscado en muchas ocasiones. Esta mujer no buscó nada, pero Dios ya estaba trabajando. El gemir más poderoso que Dios exige es el del espíritu de un hombre cautivado. ¿Sabe usted qué fue lo que conmovió el corazón del Padre, el gemir del Espíritu de Cristo, muriendo por nuestros pecados? Ese gemir, esa es la representación de lo que Dios siempre iba a escuchar, el gemido de un hombre que está muerto en delitos y pecados, que está diciendo: sálvame, oh Dios, sálvame, Jesús, manda resurrección a mi vida. Es poderoso, maravilloso ver esa resurrección activada en un espíritu que necesita de Dios. Él trabaja por nosotros y para nosotros, y Él satisface muchas necesidades, más de las que nosotros hemos pedido. Él hace mucho más de lo que nosotros a veces hemos observado. Él a veces se mueve más que nuestra fe ha requerido. Su eficacia pone en duda cada ritual. Por tanto, lo importante que es el ritual o la eficacia de un milagro. O sea, se ponen a discutir si el sábado o no el paralítico. Se ponen a discutir si por qué Jesús tocó el féretro, en vez de gozarse que Dios los había sanado, que Dios los había resucitado. Su amor por el hombre libera al hombre. No viene a encadenar a los hombres, sino a liberar a los hombres. Porque la esclavitud más grande que el hombre posee a veces es el espíritu religioso. Es aquello que se camufla como pareciera ser de Dios, pero no tiene nada que ver con Dios. Cada cosa que Él toca retoma en vida. Cada cosa que Él llega, el tiempo hasta se somete. Cada cosa que Él hace que tenga un sentido y cumpla un fin. Por eso cada uno de estos milagros es sorprendente, porque lo puedes ver en todos los libros, tenían un porqué. Venían a tocar algo, venían a establecer un principio, venían a hacer cosas que pudiéramos nosotros después, muchos años después, siglos después, poder entender que lo que activaba el corazón de Dios no fue el ritual, ni fue el sabbat, ni fue las fiestas, que lo que activaba el corazón de Dios es el gemir del espíritu de un ser humano. El llanto de esa mujer no era solamente un llanto físico, él vino a consolar el dolor del espíritu religioso que estaba produciendo muertos tras muertos. La columna de esa multitud siguiendo un muerto que no llevaba ningún sentido. Hoy estamos en un tiempo de cumplimiento, donde las situaciones que Dios viene a cambiar tienen que ver con que Dios está aún incluso deteniendo el tiempo. La última cosa que te quiero decir es lo sorprendente de este pasaje, es que fue en una ciudad llamada Naín. Y esa ciudad estaba muy cerca, lo he dicho antes, en las faldas del monte Tabor, que estaba al ladito prácticamente a 1 kilómetro, kilómetro y medio de una ciudad que se llamaba Sunén. Y ahí en Sunén hubo algo muy extraordinario, porque en Sunén hubo una vez un profeta que pasaba por allí siempre y que llegaba a casa de una sunamita y su esposo, que no tenían hijos. Y un día esa mujer le dijo a ese hombre: ¿por qué no te quedas y almuerzas con nosotros? Y después que lo vio pasar, le dijo: oye, ¿por qué no te quedas a dormir? Te vamos a hacer un lugar para que tú habites en nosotros. Eso habla de una revelación poderosa de cómo se apreciaba la voz profética en aquellos días y en aquella región. Y qué importante era. Pero habían pasado 900 años y no había habido nadie que tuviera la misma voz de Eliseo, con la misma dimensión profética para resucitar muertos. En aquel tiempo Dios le dio a través de Elías, de Eliseo, un hijo varón a esa mujer, pero el hijo se enfermó y murió, y él tuvo que ir y reconocer la necesidad de la mujer se asió y entonces Dios resucitó. Él vio el dolor, él volvió a ver el sufrimiento de esa persona. Ella fue derramada en su espíritu en ese hombre, y el hombre de Dios fue. Primero manda a Giezi y no puede, y luego va él y el hijo resucita. Han pasado 900 años y vemos lo mismo. El reconocimiento de aquel pueblo Naín de que este era un profeta. Hay dos cosas que ellos reconocieron. Número uno, dice aquí, y glorificaron a Dios, y un gran profeta se ha levantado, y dice, y Dios nos ha visitado. La primera cosa es que en Sunén
reconocieron un profeta, pero les faltaba algo, la visitación de Dios permanente. El concepto de visitación no es alguien que viene, no es alguien que viene a quedarse en medio de ellos. Así es que el efecto fue muy importante. En los días de Sunem hubo un reconocimiento al profeta, pero faltaba también el reconocimiento a la visita de Dios. Esto me ministra mucho. Porque Dios no vino solamente a la resurrección de una vida, sino vino a conformar que Dios venga a visitar esa vida. La resurrección no es para que tú ahora vivas una vida nueva haciendo lo que tú quieres. La resurrección de tu vida es para que ahora tú seas el templo donde Dios habite, Él te visite. Es una resurrección para que seas lleno de su presencia constantemente. Esta es la parte que faltaba a Sunem que le dieron a Naín. Faltaba la visitación de su presencia. Ya se ocasionó el milagro, ahora falta la visitación de Dios y su presencia. Su intención no era dejar, amado, que los hombres siguieran fabricando muertos, porque la religión sigue fabricando muertos y muertos van a seguir siempre habiendo, pero hay una respuesta de Dios para que con la voz profética de Dios el muerto sane. Levántate. Eso es la voz creativa de Dios levantando un muerto. Y eso habla muy evidentemente de algo muy poderoso, es que esa voz profética de Dios vino también a traer una visitación de Dios a tu espíritu para que Él habite en medio tuyo. Las planilleras se quedaron sin ocupación porque la religión fabrica muertos y a su alrededor tiene un montón de gente que vive de esa mortandad. Las plañideras se quedan sin ocupación cuando Dios aparece. Los religiosos se quedan sin ritual cuando Dios aparece. Y las multitudes se quedan sin excusas cuando Dios aparece. Tú puedes toda tu vida no creer en Dios, pero cuando tú eres capaz de entender que Dios ha venido a hacer algo en tu entorno, ha venido para visitarte y te quedas sin excusas. Puede ser que tú nunca quieras creer en Dios, eso es tu libre elección, pero no tendrás nunca excusas de que Dios vino a visitar tu tierra. Puede ser que algunos en aquel día se cambiaron de una multitud a la otra, de la muerte hacia la de la vida. Y puede ser que algunos dijeron, yo me voy, están locos. Pero esas personas no tendrán excusas. La resurrección de Dios ha dejado a los hombres sin excusas. Porque antes puede ser que fueras resucitado, pero lamentablemente vivías de nuevo otra vez tu vida pasada y no tenías opciones a otras cosas. Pero ahora tú has sido resucitado para que Dios te visite, para que ahora tu cuerpo sea visitado por el Santo, para que ahora formes parte del templo de Dios en tu propia persona. La voz de Dios se escuchó en Sunem nuevamente. 900 años después se resucitó un primogénito. Aquel que resucitó era un primogénito, unigénito, exactamente lo mismo. La voz de la primogenitura gritó y el primogénito de Dios vino a traer satisfacción a esa comunidad. De nuevo, mucha gente tuvo, porque amado, la tierra siempre tiene memoria de las cosas que Dios ha hecho. Y Sunem tiene memoria de las cosas que Dios había hecho 900 años antes. Yo creo que mi tierra tiene memoria de las cosas que Dios hizo mucho tiempo atrás. Y Dios va a satisfacer la demanda de muchos hombres en esta nación que han muerto por su evangelio, de muchas personas que han dejado su vida por el santo evangelio de Dios. Yo me acuerdo de mis propios padres, de mis abuelos, me acuerdo de personas que conozco de hace años que fallecieron en Cristo, llevando el sacrificio de ser hijos de Dios. Creo que cuántas personas, ese Juanillo, aquel colportor que trasladaba Biblias y las traía desde Suiza hasta España para llenar de palabra de Dios y fue investido, fue condenado por la Inquisición y muerto en la hoguera. Esta tierra tiene memoria de las cosas que Dios ha hecho. Es una voz que escuchó al profeta y de repente cuando de nuevo el profeta de Dios vino, se encontró con el profeta y su visitación. No es solo un aviso de Dios a vivir, versículo 16, no es solamente a vivir un rato con Dios, no es un aviso simplemente a pasar tiempos con Dios, es un aviso a la visitación de Dios entre nosotros, es un nuevo comienzo que incluye una visitación de Dios. No son resurrecciones puntuales, no, es Dios resucitando a su pueblo. No son visitas simplemente que suceden, es Dios resucitando a su pueblo y dejando al resucitado entre nosotros.
a través del Espíritu, a través del Espíritu Santo. Dios está en medio de nosotros, a través de su presencia en nosotros. Dios está con nosotros. Es una visitación para quedarse en nosotros. Somos testigos y vamos a ser testigos de resurrección. Vamos a ver los muertos resucitar. Seguiremos viendo muchas vidas que Dios va a intervenir. Seguiremos viendo muchas multitudes que van a ser paradas y que Dios va a decir: tengan consolación de ellos y activen mi palabra creativa para traer milagros de Dios y hacer que muchos sean templos del Dios vivo. Dios te bendiga. Sigamos siendo testigos de su resurrección. Amén.